Muy bien, vamos con lo de español. Vamos a cambiar ya de bloque. Ahora el bloque es el bloque 2. La secuencia es la 5. Y vamos a escribir un cuento. ¿Sale? Bueno, con respecto a esto, escribir un cuento no nada más es una parte creativa. También lo que tienen que hacer es tener un procedimiento en el cual tú sepas para quién va a estar dirigido este cuento. Para ello, tendremos que ver algunas preguntas que tenemos que realizarnos antes de la construcción de nuestro cuento. ¿Sale? Para eso, vamos a hacer la sesión número uno que se llama ¿Qué vamos a hacer? Donde vamos a escuchar la lectura introductoria que voy a dar de la página 94. Después vamos a leer el texto de Isaac Asimov y vamos a responder las preguntas que se presentan. Las preguntas son estas tres. ¿Cómo conoció Isaac Asimov la literatura de ciencia ficción? ¿Cómo se relacionaba lo que estudió con la ciencia ficción? Él no fue nada más un escritor, también tiene conocimientos académicos y eso le ayudó mucho. Número 3. Cuando era niño, seguramente Isaac Asimov nunca imaginó el gran escritor que sería algún día. ¿Crees que a ti o a alguno de tus compañeros les podría suceder algo parecido? ¿Por qué? Esto es algo personal. A lo mejor conoces a alguien que escribe bien o tú eres también alguien que puede llegar a escribir buenas historias o tiene mucha creatividad al contar historias o al inventar historias. Entonces puede ser que alguno de ustedes pueda llegar a ser un gran escritor. Solamente hay que desarrollar esa habilidad. Y por último, la número 4. ¿Cuál es tu historia favorita? Acá me refiero a historias, puede ser de algún libro, de algún cuento, de alguna leyenda, ¿sale? Acá vamos a englobar todos. Es más, puede ser la historia hasta de una película, ¿sale? Ahorita solamente quiero identificar cuál es el género que más te gusta. Un género de terror, un género de ciencia ficción, cuento de hadas, ¿sale? Entonces, necesitamos esta parte. Ahora, vamos a nuestro libro para ver la parte introductoria. Aquí está. Dice así. Muchas personas suponen que crear cuentos y novelas es una actividad exclusiva de los escritores profesionales, con una inteligencia e imaginación prodigiosas. En realidad, casi cualquier persona que tenga una historia en mente y que desarrolle ciertos conocimientos y habilidades puede escribir un cuento, ya sea de terror, policíaco, de aventura, romance, de ciencia ficción, de viajes, etcétera, y compartirlo con otros para que lo conozcan. ¿Va? Así que esta es la lectura que tenemos que llegar a leer, que es un poco de la historia de Isaac Asimov, y contestar las preguntas que ya se plantearon en la diapositiva. ¿Va? Ahora bien, ¿qué vamos a hacer después? Vamos a observar las imágenes de la página 95 para responder a qué subgénero literario corresponden. Después vamos a elaborar una pequeña historia con lo observado en esas imágenes y tiene que ser una historia de 6 renglones. Estos van a ser tus primeros pininos, tus intentos para generar una historia, es decir, un cuento. ¿Va? Vamos a la página 95. En la página 95 tenemos lo siguiente. Pero antes de eso, vamos a decir cuál es la intención de esta secuencia. ¿Qué vamos a hacer? El producto final va a ser que tú escribas de manera individual un cuento, como lo hacen los escritores. Para esto contarás una historia a partir de un conflicto y elaborarás una trama mediante el cual podrás relacionar los acontecimientos a partir de causas y sus consecuencias. Asimismo, crearás tanto personajes como escenarios donde ocurrirán los hechos. Harás uso de recursos narrativos propios o de algún subgénero que ya puedas llegar a elegir. Y finalmente, elaborarás una antología con tus compañeros. Es decir, todos ustedes y sus cuentos, les voy a pedir que al final, cuando ya tenemos el cuento creado, les voy a pedir que vayan al café internet y lo capturen, es decir, lo hagan a computadora. Quienes ya tengan una computadora o desde su celular lo puedan ir escribiendo, porque desde su celular se puede escribir si tienen la aplicación de Word, pues de ahí me lo pueden ir mandando y yo al final voy a hacer la recopilación de todos los cuentos de ustedes
Lo voy a imprimir y eso se va a ir para la biblioteca. ¿Sale? Ese compendio de narraciones lo compartirán con otras personas para que conozcan y lean sus textos y posteriormente les comenten sus impresiones. Esta antología la voy a compartir con los profesores de segundo y de tercero y ya ellos nos darán sus opiniones, también sus compañeros de ese grado nos van a decir cuál fue el cuento que más les gustó o cuáles fueron los cuentos más interesantes, ¿sale? Pero hasta que nosotros tengamos nuestra antología vamos a hacer esa parte. Bueno. Ahora, vamos a observar estas imágenes. Si tú te das cuenta, son 3 imágenes diferentes. Esta es la primera, la segunda y la tercera. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Observando estas 3 imágenes, me tienes que crear una historia de 6 renglones. ¿Qué crees que suceda? ¿Sale? ¿Por qué esta persona está con una lupa y observando esta pista? ¿Va? Primero tienes que contestar, como dice en nuestra diapositiva, a qué género o a qué subgénero literario corresponden y después elaborar lo que es la historia de 6 renglones. Recuerda que tienes que estar colocando la indicación de cada actividad para que también tengas un orden en tu libreta y sea más fácil el evaluarte. ¿Sale? Acuérdate que también esto cuenta para tu calificación, el que tengas un orden en tu libreta. Vale, seguimos con esto. La sesión 2 ya se va a llevar a cabo el proceso de escritura del cuento y para ello necesitamos saber cuáles son los pasos a seguir para elaborar un cuento. Así que la actividad consta de que en tu libreta vas a pasar el diagrama de flujo del proceso para elaborar un cuento. Este está en la página 96, te lo enseño cuál es. Este diagrama de flujo es el que tienes que pasar a tu libreta. Las fases para poder crear un cuento, en este caso son 8. Primero es planear el cuento, después escribir el primer borrador, que en esta sesión también lo vamos a hacer, vamos a escribir el primer borrador. Vamos a revisar el contenido del cuento, escribir una versión final, revisar aspectos gramaticales, que eso me voy a encargar, en este caso, al ir revisando puntualmente las faltas de ortografía, si es que les faltan puntos, comas, ¿sale? Vamos a escribir el segundo borrador, lo vamos a integrar a la antología de cuentos y por último lo vamos a compartir de manera digital con sus compañeros, ¿sale? Entonces este diagrama tiene que estar en sus libretas y después, para poder empezar con la planificación de lo que es el cuento, tienes que responder estas preguntas, las pasas a tu libreta y las vas a ir respondiendo. Primer pregunta: ¿qué subgénero elegiré para escribir un cuento? Acuérdate que hay muchos subgéneros: ciencia ficción, el de terror, ¿sale? El cuento de hadas o el cuento clásico. Tú puedes llegar a elegir el subgénero que quieras. El subgénero policíaco también puede ser una opción, como el a lo mejor de Sherlock Holmes, ¿sale? Siguiente, tienes que elegir un público. Entonces, ¿a quién está dirigido tu cuento? ¿A niños, a jóvenes, a un público en general o a otros? Es decir, a puras personas, a puros adolescentes o a puros adultos, ¿sale? ¿Cómo quedaría? ¿A quién va a estar dirigido? Porque también dependiendo del público que tú elijas, va a ser el tipo de historia que vas a tener que contar. A lo mejor, si tú empiezas a hablar de que el público va a ser puros científicos, pues obviamente tienes que tener un vocabulario en donde hables de química, de física, pero a un nivel muy elevado, ¿sale? Entonces, tienes que elegir primero a quién está dirigido. Siguiente, ¿cómo se notará eso en el texto? ¿Cómo crees que notarás a qué subgénero o a qué público está dirigido? Ya te lo dije, puede ser con el vocabulario. Eso lo puedes ocupar para responder esta pregunta. Tu vocabulario va a ser más sencillo, tal vez si es para niños. O puede ser a lo mejor, en este caso, si es para jóvenes y adultos, puedes llegar a colocar a lo mejor algunas situaciones que te hayan sucedido o que le hayan pasado a sus papás, porque eso puede llegar a ser esa parte del contexto que ellos ya pueden llegar a conocer. ¿Sale? Siguiente. ¿Qué deseas transmitir en tu historia? ¿Qué mensaje de enseñanza o reflexión o acontecimiento que sorprenda, etcétera? Es decir, ¿cuál va a ser
el punto clave de tu cuento, ya sea la enseñanza o en este caso la experiencia de reflexión. ¿Sale? Y por último, ¿qué recursos del subgénero que elegí debes considerar al escribir un cuento? Por ejemplo, si es un cuento clásico, recuerda que debe de haber un mentor, ¿sale? Debe de haber un ser amado, ¿va? Y se desarrolla en la época de los castillos, entonces, o de las monarquías, de los reyes. Entonces puedes llegar a hacer esa parte y considerar esos aspectos, pero eso corresponde a tu creatividad. Muy bien, seguimos entonces con estas actividades. Esto es para planear tu cuento. Y después, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a el proceso de escritura. Para esto, primero necesitamos empezar a desarrollar un poquito de lo que son los recursos y considerarlos de los recursos de cada subgénero. Para esto vamos a tomar en cuenta el cuadro de la página 97 y vas a responder las siguientes preguntas que te ayudarán a plantear tu cuento. ¿Sale? ¿Cuáles son estas preguntas? ¿Cómo se origina el conflicto de tu historia? ¿Cómo se reaccionará o cómo reaccionará el protagonista ante esta situación? Acuérdense que siempre en cada historia debe haber un protagonista. ¿Quién debe ser tu protagonista? Tú debes elegirlo. ¿Y cómo va a reaccionar ante este problema? ¿Vale? ¿De qué manera buscará resolver el problema? El protagonista, obviamente. ¿Qué sensaciones o emociones me gustaría producir en tu historia o en mi historia? ¿Qué deseas transmitir? A lo mejor la emoción de esperanza, de perseverancia, ¿sale? ¿Y cómo se podría resolver el conflicto? Todo surge de cuál es el conflicto que llega a darse. Primero debes elegir el subgénero y después tienes que elegir cuál es el conflicto. Así que vamos a ver un ejemplo de la página 97. Aquí está. El subgénero es el policíaco. Recursos que tiene el subgénero. Se debe resolver un caso misterioso, por ejemplo un asesinato. Ahí está. Siguiente, el protagonista debe ser un investigador, como Sherlock Holmes. Y siguiente, deberá haber víctimas y sospechosos. Estos son los recursos que utiliza este subgénero literario. Ahora, escucha el conflicto. Una joven de 12 años recibe un mensaje de una antigua amiga que hace mucho tiempo no ve. En el mensaje le pide ayuda urgente para resolver un asunto, pero no le da mayor información. ¿Sale? Ahí está. ¿Quién va a ser la investigadora? En este caso va a ser la joven de 12 años, va a ser la investigadora. Pero hasta ahí. Ella solamente tiene que resolver este conflicto. No tiene que haber otra situación. Y aquí está la carta que le manda, ¿no? Te escribo brevemente porque no puedo extenderme demasiado. Solo puedo decirte que necesito que vengas a mi casa. Necesito tu ayuda, Emilia. Este es el conflicto. Por ejemplo, acá la reacción que puede llegar a tener el protagonista es que se preocupa y va a ir a ver a su amiga. Puede ser que esté en peligro y ella quiere ayudarla, ¿sale? Entonces, tú tienes que considerar primeramente cuál es el conflicto que quieres que tu protagonista, que tu héroe pueda llegar a resolver. Acuérdate que tenemos diferentes situaciones. Supongamos, vamos a tomar una historia de Shrek, ¿sale? En la película de Shrek, ¿sale? El conflicto que existe, en este caso, es el de rescatar a una princesa, ¿sale? Ellos lo hacen, pero al final este Shrek se enamora de la princesa, ¿sale? Aunque el conflicto principal era recuperar también su pantano, él se metió en un conflicto aparte que era rescatar a la princesa. Entonces, acá la situación es que puede haber una serie de conflictos también hilados que te ayuden a desarrollar mejor lo que es tu cuento. Puedes guiarte a lo mejor en algunas historias que tú ya has tenido o visto o leído y puedes guiarte en estos modelos. Después, vamos a escuchar la planeación de ejemplo de la página 98 y elaborar una con información del tuyo en tu libreta. Este mismo cuadro que les voy a presentar lo tienes que hacer tú en tu libreta, ¿sale? Así tiene que estar. Planeación, este va a ser el título. Planeación de una narración a partir del subgénero y tú le pones acá el subgénero, por ejemplo, de ciencia ficción, ¿sale?
Título. Título de la narración. Acá tú tienes que darle el título a tu cuento de una vez y debe ser ya a partir de ese título que tú desarrolles el conflicto, los personajes y el planteamiento. Dice acá. El título es El misterioso caso de Misifu. Personajes principales. Debe de incluir un investigador, una víctima y sospechosos. Acá todavía no dice quiénes son o sus nombres, pero ya lo está considerando quiénes pueden ser. Planteamiento. Se presenta la protagonista, llamada Jimena, que es una joven que vive con su mamá y hermanas. Desde el inicio se hace evidente que tiene un agudo sentido detectivesco cuando busca su ropa perdida entre las cosas de su hermano. Conflicto. Un día la protagonista recibe de manera inesperada un mensaje de una antigua amiga en el que le pide ayuda para resolver un misterio, pero no le ofrece mayor información. Desarrollo. Cuando se encuentran, la amiga le pide ayuda para buscar a su gato perdido, el cual pudo haber sido robado por los vecinos. O sea, observa la historia, no es tan elaborada, solamente es para poder llegar a resolver el conflicto de encontrar a un gatito. Este es el conflicto, está muy sencillo. Y el clímax o el desenlace de la historia es, después de una minuciosa investigación en la zona y evaluar el comportamiento de los sospechosos, la protagonista deduce que el gato escapó por el descuido de un trabajador temporal y se encuentra atrapado en el contenedor de la basura. ¿Sale? Entonces tú tienes que hacer esta parte del planteamiento de todo tu cuento de una vez con estas partecitas, con tu título, con los personajes, el planteamiento, cuál es el conflicto, en el desarrollo cómo se encontrarían todos los personajes y en el desenlace cómo es que se resuelve el problema para después poder ir hilando todas las ideas y poder crear tu primer borrador. Vamos a ver entonces después el video cómo dicen los clásicos y después vas a tener que escribir tu primer borrador de cuento en tu libreta. Es decir, tienes que escribir ya ahora sí todo tu cuento, hilando todas las ideas y mínimo tiene que ser 2 cuartillas, es decir, 2 páginas, ¿sale? 2 páginas de tu libreta. Y vas a tener que grabar un audio leyéndolo y lo vas a mandar al WhatsApp del grupo, ¿sale? Para que todos te escuchemos y de ahí tus compañeros puedan dar una opinión de tu historia. Además, para que algunos puedan llegar a escuchar las creaciones y esto servirá para contemplar algunos recursos que no se hayan considerado. ¿Vientos? Entonces es lo que tienen que hacer, pero para esto primero tienen que ver el video como dicen los clásicos. Esta guía nos permitirá encontrar nuestra propia terror, aventura y para guiar sus acciones. Y bueno, esas serían todas las actividades para español. Acuérdate que primeramente tenemos que hacer un cuestionario del planteamiento de cómo fue que Isaac Asimov se hizo escritor. Después vamos a tener que, en este caso, hacer la creación de una historia con respecto a las imágenes. Van 2 actividades. Después vamos a tener que resolver 2 cuestionarios, el primero que tenemos aquí y el segundo que tenemos aquí, para plantear nuestra historia. Van en este caso 4 actividades. La quinta actividad es que escribas el diagrama de la página 98 en tu libreta con los datos de tu cuento. Y la última actividad es que ya me escribas tu cuento, hagas tu audio y lo mandes al grupo de WhatsApp. Entonces, todas estas son las actividades de español. Espero que las realices de manera adecuada y hay que ponernos a trabajar porque son bastantes. Acuérdate que tienes que dedicarle tiempo a tu estudio. Fácil, son 2 horas para esta asignatura. ¿Sale? Hasta aquí quedaría el video de español.